El 27 de junio de 1927, los cafeteros de Colombia se unieron para crear una institución que defendiera sus intereses, velara por su buen desarrollo y defendiera el bienestar de las familias cafeteras. El 27 de junio del 2017, exactamente 90 años después, la guerrilla más antigua y numerosa de Colombia y el continente entregó la totalidad de sus armas a custodia de las Naciones Unidas, poniendo un fin a una guerra de más de medio siglo. Algo tiene esta fecha para dar tan buenas noticias a los colombianos. Algo tiene el café, que siempre es símbolo de avances, de paz, de optimismo, de positivismo en nuestra nación. De mi parte, les confieso que me es imposible separar la historia del café y de la Federación Nacional de Cafeteros de mi propia trayectoria, pues de los 90 años que cumple esta entidad, yo he estado vinculado a ella de una u otra forma desde hace 45, vale decir, durante la mitad de su existencia institucional. En efecto, en 1972, recién egresado de la universidad, mi primer trabajo fue en la Federación. Inicialmente me iban a enviar a trabajar al Comité del Huila, pero finalmente acabé asignado al área de Comunicaciones y Relaciones Públicas en Bogotá. Pero recuerdo con especial afecto mi encuentro con la tierra cafetera en Chinchiná, en esa maravillosa planta de café heliofilizado que ahí opera la Federación, cuya inauguración me correspondió organizar. Y bajo la severa pero inigualable tutoría de don Arturo Gómez Jaramillo, descubrí que la esencia de nuestra nación pasa fundamentalmente por la caficultura. Y me enamoré del proceso cafetero, de ese exquisito camino que va desde el cafetal de nuestras montañas y zonas rurales hasta la aromática taza que se sirve en cualquier casa, oficina o restaurante aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo. Y ahora que hago referencia a ese gran hombre, casi un segundo padre para mí, que fue Arturo Gómez Jaramillo, debo recordar a otros grandes líderes, buenos líderes que dirigieron los destinos cafeteros: Mariano Espina Pérez, Manuel Mejía, el doctor Jorge Cárdenas, a quien tanto le debo personalmente, más recientemente Gabriel Silva, Luis Gerardo Muñoz y ahora nuestro querido Roberto Vélez, a quienes les ha correspondido continuar con la modernización de la Federación para enfrentar los retos actuales de nuestro grano. Que esa ha sido una característica de la Federación. Toda institución tiene que irse acoplando a las nuevas circunstancias, a los nuevos tiempos. Y por fortuna la Federación siempre ha estado pendiente de esa modernización. Y fue precisamente Arturo Gómez Jaramillo quien me envió a Londres a comienzos de la década de los 70 como representante de la Federación ante la Organización Internacional del Café. Muchas batallas me tocó librar allá, donde estuve 10 años, para defender a los cafeteros colombianos en el Pacto Cafetero. Un pacto que hoy es historia, pero que le trajo inmensos beneficios a la caficultura colombiana y al país. Y a menudo, con frecuencia, declaro que aprendí la importancia del diálogo y la concertación en la Federación de Cafeteros, donde la concertación es prácticamente ley y donde las políticas se fijan conjuntamente entre el gobierno y los caficultores. ¿Quién iba a decir
que esa lección me serviría más tarde para lograr el acuerdo de paz más relevante en la historia reciente de nuestro país. Pero no es lo único que he aprendido de los cafeteros. De este gremio he aprendido muchísimo, muchísimo. El orgullo de trabajar el campo, el valor de la tierra, la tenacidad de los colombianos que no se rinden ante las adversidades. El gremio cafetero, que cuenta con la admiración y el cariño de todos los colombianos. Agrupa a más de 500.000 de familias dedicadas a la caficultura a lo largo y ancho del país, lo que lo convierte en un factor indiscutible de bienestar comunitario y algo que la Federación ha construido como ninguna otra institución de fortalecimiento del tejido social. Esas cientos de miles de familias cafeteras son la razón de ser de esta institución. Y en estos primeros 90 años hay que destacar aquellos hitos que cambiaron la historia del café de Colombia. Por ejemplo, la fundación de Cenicafé como centro de investigación en 1938, o la creación del propio Fondo Nacional del Café en 1940, bajo la presidencia de mi tío abuelo Eduardo Santos. Recordar también a Almacafé, creada en los 50 para el apoyo logístico, de almacenamiento y de control de la calidad. A las cooperativas de caficultores fundadas a comienzos de los años 60. A esos cafés especiales que hoy estamos cultivando y comercializando para marcar la diferencia. Por supuesto, no es posible hablar de la Federación sin mencionar a Juan Valdés, cuyos 50 años celebramos en el año 2010. Una imagen que ha llevado nuestro café a los confines del mundo y que a partir del 2002, cuando inició la actividad de Procafecol, ha servido el mejor café en sus tiendas comprometidas con la calidad. Al lado de estos progresos, la Federación se ha consolidado como una entidad respetada y respetable a nivel nacional y a nivel internacional, que ha dado voz a muchos productores anónimos y es la entidad solidaria más importante del mundo agrícola. Porque la vigencia de la Federación a través del tiempo ha estado y seguirá marcada por lo que aquí se ha mencionado, por lo que sucedió esta mañana, por su estructura democrática que ha permitido la participación de todos en la construcción de la política cafetera. Precisamente este año, estamos celebrando los 90 años, avanzaron en un proceso concertado y no puede ser de otra forma en este gremio para redactar y aprobar los nuevos estatutos, los que se acaban de aprobar, que se adaptan nuevamente, recordando esa capacidad de adaptación al nuevo contrato que firmamos el año pasado. Mi vinculación con el café no terminó, sin embargo, cuando dejé de trabajar con la Federación. No, todo lo contrario. Nos esperaban muchas batallas por librar juntos. Porque siempre he estado convencido de que los colombianos le debemos mucho al café y de que su fortalecimiento es el de toda la nación. Lo que es bueno para el café es bueno para Colombia. Ese ha sido mi lema, que se lo copié a un presidente norteamericano cuando hacía referencia a la industria automotriz de Estados Unidos. Nuestro grano está en el alma de la prosperidad, también de la equidad. Yo hice mi tesis de grado en la universidad probando cómo la estabilidad democrática en Colombia frente al resto de América Latina tiene muchísimo que ver con la caficultura. De hecho, la Comisión de Ajuste de la Institucionalidad Cafetera que creamos en el año 2001, cuando ocupaba yo el cargo que hoy ocupa
el doctor Mauricio Cárdenas, designó a la caficultura como el capital social estratégico del campo colombiano. Precisamente como cabeza de la cartera de las finanzas a comienzos del siglo XXI tuve la oportunidad de apoyar al sector cafetero en su peor crisis, cuando los precios internacionales cayeron a menos de 43, 42 centavos de dólar por libra. Fue entonces cuando creamos el apoyo gubernamental a la caficultura, un alivio directo del presupuesto nacional a los caficultores, el primero desde la época de don Esteban Jaramillo a comienzos de los años 30. Eso con la coordinación del doctor Jorge Cárdenas aquí presente. Recuerdo esa decisión que se tomó en ese momento. Y representó entre el 2002 y el 2004 una cifra superior a los 450.000 millones de pesos a pesos de hoy. Además de este alivio directo al ingreso de los cafeteros, también trabajamos con los cafeteros, con la Federación, para defender las finanzas del Fondo Nacional del Café, el instrumento más fundamental en la colaboración entre el gremio y el gobierno nacional. Además, con la creación de la comisión de ajuste que produjo el libro conocido, el libro verde, le definimos un rumbo nuevo a la caficultura, que le ha permitido a los cultivadores del grano beneficiarse de la más profunda transformación del sector en décadas. La política de valor agregado, los cafés especiales, el apalancamiento de las marcas y de Juan Valdés, la venta de los activos no cafeteros, la eliminación de la discrecionalidad en la determinación de la contribución cafetera, la liberación del comercio de café, pero ante todo una mayor democratización de la federación y el acceso de todos los cafeteros, sin distinción de tamaño o región, a los órganos decisorios de esta gran institución. Todas estas han sido revoluciones que se inspiraron en ese trabajo pionero que tuve la oportunidad de presentar con la comisión ante los cafeteros. Y luego, siendo ministro de Defensa, pusimos en marcha la política de eje seguro para recuperar la seguridad en la región tradicional cafetera. Ya hace una década, cuando se celebraban los 80 años de la Federación, firmamos el convenio con los cafeteros que nos permitió eliminar el secuestro y el terrorismo a lo largo y ancho de las zonas cafeteras. Pero las crisis no terminaron con la de comienzos de siglo. En un sector como el cafetero, expuesto a los ciclos económicos internacionales y a las veleidades del clima, hay que siempre estar listos para enfrentar situaciones difíciles con soluciones responsables y creativas. Cuando asumí la presidencia en agosto del 2010, el sector pasaba nuevamente por tiempos muy difíciles. Los precios internacionales habían caído en forma vertiginosa y también la productividad de los cultivos que estaban siendo afectados por las enfermedades y por el envejecimiento y también por el peor fenómeno de la niña de toda nuestra historia. Por eso uno de los primeros actos de mi gobierno, cuando no completaba ni una semana de haberme posesionado, el primer acto, fui personalmente a firmar en la propia federación un acuerdo que lo bautizamos el Acuerdo para la Prosperidad Cafetera, en el que nos comprometimos con una serie de medidas destinadas a recuperar la competitividad y la sostenibilidad del sector. Hoy podemos dar cuenta de que hemos logrado
lo que ahí nos propusimos. A pesar de ese durísimo fenómeno de la Niña en el año 2010, 2011, a pesar de la caída aún mayor de los precios internacionales en el 2012 y el 2013, a pesar de las sequías del fenómeno del Niño en el año 2016, el sector caficultor vive hoy una nueva primavera. Esta mañana estuve en Salgar, entregando la última de las casas que les había prometido cuando fui a acompañarlos en esa tragedia que tuvieron hace 2 años. Y me encontré con un cafetero y le pregunté, hace 7 años, ¿usted dónde estaba? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo fue su cosecha? Y me dijo, estaba en la olla. Y ahora con la última cosecha, estoy en la gloria. Esa es la diferencia en muchos sentidos que el gremio cafetero ha tenido en estos últimos años. Desde cuando firmamos ese acuerdo se han renovado casi 700.000 hectáreas de café, es decir, un poco más de 2 de cada 3. Y la productividad prácticamente se ha duplicado, pasando de 10 sacos por hectárea en el año 2009-2010 a 19 sacos por hectárea hoy. En el año 2016, ustedes lo saben mejor que yo, tuvimos una cosecha histórica, 14.2 millones de sacos, con un valor también récord, por encima de los 7 billones de pesos. Y por supuesto, para lograr esa positiva reactivación, se requerían recursos. Y me siento muy orgulloso de poder decir que mi gobierno ha sido el que más ha invertido en este sector esencial, no solo para nuestra economía y el PIB rural, sino para el país, para el tejido social del país, por su aporte al bienestar, a la mejor calidad de vida de millones y millones de colombianos. Pasamos del antiguo y ya desmantelado apoyo gubernamental a la caficultura, el AGC, a la protección del ingreso cafetero, al PIC, a través del cual se entregaron 1.3 billones de pesos a los cafeteros afectados por el bajo precio del café mientras duró esa situación. En total, mi gobierno ha invertido más de 2.7 billones de pesos en este sector, incluido el PIC y otros programas como el incentivo de capitalización rural, a los que se adicionan cerca de 4 billones de pesos de créditos de Finagro, para más de 500.000 de proyectos cafeteros. Es como darle un crédito a cada caficultor. Tal vez nunca antes tantos recursos han sido destinados para proteger y ayudar a un sector de la economía. Y debo decir, por supuesto, que el repunte de la caficultura no se debe solo a este enorme esfuerzo del gobierno. No, se debe también al trabajo dedicado y eficaz de la Federación Nacional de Cafeteros, del Comité Nacional, de los comités departamentales, de los comités municipales, de todos los hombres y mujeres caficultores del país. Se trata de un esfuerzo combinado, concertado. Por eso, a mediados del año 2016, del año pasado, mediante la firma del nuevo contrato de administración del fondo, renovamos la alianza entre el Estado y los cafeteros por 10 años más. Y lo hice con un inmenso placer, con una inmensa satisfacción. Y hay otra buena noticia para los caficultores. En los próximos días voy a sancionar la ley de alivio financiero que va a beneficiar a quienes hoy son deudores de Finagro, a través del PLAN y el FONSA, y que no han podido pagar sus obligaciones. Con esta ley se va a suspender el cobro de las deudas vencidas a 30.000 campesinos colombianos, campesinos y productores agrícolas, entre ellos 18.000 cafeteros, que podrán evitar el embargo y el remate de sus tierras y acogerse a las condiciones de esta nueva ley. Y la pregunta es, y mañana estoy seguro que
se va a discutir a nivel mundial también qué viene para el futuro de este gremio ejemplar y tan querido por todos los colombianos. Yo señalaría entre muchos, porque hay muchos retos, siempre hay todo tipo de desafíos, pero dos retos fundamentales. Por un lado, continuar trabajando para ser más competitivos y más sostenibles y avanzar en la conquista de más mercados con nuestros cafés especiales. Y por el otro lado, capitalizar en las zonas de influencia y en las nuevas zonas los beneficios que implica el fin del conflicto armado con las FARC. Tengo entendido que Michael Neumann esta mañana nos subió inclusive el umbral de lo que nosotros deberíamos tener como objetivo en nuestra producción. En el acuerdo que firmamos en el 2010 pusimos 18 millones de sacos y Michael, que conoce esta industria como ningún otro, dijo no, Colombia debería producir 20 millones de sacos. Y le agradezco a Michael porque creo que es algo que podemos hacer. De 7 o 7 y pico ya vamos en 14, más de 14, podemos llegar a 20. Pero podemos llegar a 20 por algo que dijo el doctor Cárdenas esta mañana también, que la gran expansión cafetera aquí en nuestro país se dio después de la Guerra de los 1000 días, que permitió que miles de colombianos, en cierta forma, conquistaran nuevas tierras. Pues eso es lo que vamos a poder hacer con la firma de la paz con las FARC, porque eso es una de las grandes oportunidades, de las muchas oportunidades que se le abren a Colombia con esta paz. Zonas donde el Estado no llegaba porque ahí estaba concentrado el conflicto, zonas que han estado abandonadas por 50 años o más, porque eran zonas de guerra. Hoy pueden ponerse a producir y a producir en forma eficiente. Y qué mejor que producir lo que más sabemos los colombianos producir, que es el café. De manera que ahí hay un reto bien importante. En cuanto al reto de ser más competitivos y sostenibles, es fundamental que mantengamos y fortalezcamos la política de renovación de cafetales que con tanto éxito se ha venido adelantando en los últimos años, asegurando así, como lo decía el presidente del Congreso, una caficultura joven y productiva como base de la prosperidad del sector en el futuro. Este esfuerzo debe soportarse, como lo está haciendo hoy, en la innovación en materia de resistencia a las enfermedades y, cada vez más importante, a la adaptación al cambio climático, de forma que nuestra caficultura continúe siendo el referente mundial en materia de sostenibilidad y de calidad. Me dicen los expertos en cambio climático, y creo que mañana ese va a ser uno de los temas, que en la medida en que el cambio climático avance, todas esas zonas que están alejadas del trópico van a ser afectadas, zonas como Brasil. Y ahí comienza a abrirse también las oportunidades para Colombia. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Un grado más de temperatura cambia fundamentalmente dónde podemos y dónde no podemos producir nuestro café. Por otro lado, si algún sector puede aportar más efectivamente a la construcción y a la consolidación de la paz, es este sector cafetero, por su presencia institucional en las regiones, por su experiencia en la ejecución de obras, porque parte del reto ahora es llegar con el Estado a esas zonas a desarrollarlas. ¿Y cómo se desarrollan las zonas? A través de obras. Por su cultura de legalidad y trabajo. La Federación siempre, los cafeteros siempre han sido un ejemplo para el resto de los colombianos en eso, en cultura del trabajo. Y también
por algo que esta institución ha tenido siempre, la cultura de las buenas prácticas. Y a este respecto quisiera darle la tranquilidad de que las normas recientemente expedidas por el gobierno en materia de contratación con las entidades sin ánimo de lucro, creo que el ministro lo dijo esta mañana, no aplican para la ejecución de los comités departamentales de cafeteros cuando involucren recursos de la transferencia cafetera. Es decir, pueden seguir trabajando como lo han hecho con tanto éxito hasta el momento. Recuerdo también un estudio que hice estando yo en Londres, comparando cuánto le costaba a la nación construir una carretera, un camino a través de las gobernaciones o a través de los cafeteros. Y el resultado es que los cafeteros podían construir a menos de la mitad de precio. Son más eficientes porque manejan con más eficiencia los recursos. El café tiene toda la tradición y el potencial para ser el cultivo de la paz, porque el progreso cafetero necesita de la paz y la consolidación de la paz necesita del apoyo de los cafeteros. Y qué bueno celebrar el aniversario número 90 de esta gran institución, de la Federación Nacional de Cafeteros en medio de un entorno de esperanza. El café ha sembrado desarrollo, el café ha sembrado bienestar en nuestro suelo y no tengo la menor duda de que lo seguirá haciendo para orgullo y satisfacción de los colombianos, porque el café es y seguirá siendo nuestro producto insignia. Muchas gracias.